Shalom, amada iglesia. Es una alegría poder estar una vez más reunidos en esta mañana en familia y a través de este medio para unidos alabar y exaltar el nombre de Dios. Y allí donde está junto a su familia en esta mañana, nos unimos todos juntos para alabar al Señor con gozo y con alegría por todas las bendiciones. Salmo 145 declara el salmista y dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, y eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. A Él sea la honra, la gloria y nuestra alabanza en esta mañana. Todos juntos nos ponemos en pie para alabar al Señor y entregamos este tiempo a Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo día que tú nos das de estar juntos y acercarnos a ti en alabanza y en adoración. Entregamos este tiempo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, Señor, oh Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nos rendimos a tus pies para alabarte y exaltar tu nombre. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabemos todos juntos al Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré,
te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Somos perdonados, cantamos su redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tú eres la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 Este es un tiempo precioso para acercarnos en oración, un tiempo para unirnos juntos y orar al Señor por todas las situaciones que estamos atravesando. Salmo 143 dice: oh Jehová,
oye mi oración, escucha mis ruegos, responde por tu verdad, por tu justicia. Tenemos muchos motivos para decir al Señor esta mañana, Señor, escucha mi oración, escucha mis ruegos. Estamos atravesando momentos difíciles, momentos de mucha aflicción y preocupación, mas este es el tiempo para que usted en familia pueda acercarse al Señor y orar por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones, pero también pedir al Señor su perdón por nuestros errores, por nuestras debilidades que mostramos en este tiempo. Nos acercamos en oración todos juntos. Padre Santo, agradecidos en esta mañana estamos delante de ti, Señor oh Dios, para darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar delante de ti, Señor, y clamarte y orar, Señor oh Dios. Padre Santo, te alabamos, te adoramos y exaltamos tu nombre, porque tú eres Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el único Dios. Tú eres Dios de Bolivia, de Santa Cruz, de nuestras familias, y a ti te clamamos, Señor, y te rogamos que tú, Señor, en tu amor y misericordia, perdones, Señor, nuestros pecados, perdones nuestras debilidades, perdona, Señor, nuestras dudas, Padre Santo, que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de todo pecado, que tu sangre nos limpie, Señor, oh Dios, de toda contaminación en este tiempo. Elevamos nuestras voces para rogarte, para pedirte que tú nos sostengas firmes, que tú nos sostengas fieles en tu palabra en este tiempo de aflicción. Te pedimos que tu mano poderosa se extienda sobre Bolivia, sobre Santa Cruz, Señor, para quitar este mal, esta pandemia, este virus que ataca, Señor, a muchas personas y a muchas familias. Toma control, Señor, de la salud, Señor, en Bolivia. Bendice y fortalece a los médicos, a las enfermeras. Bendice a aquellas personas que están trabajando, Señor, en esta área para contrarrestar este mal que nos ataca, Señor oh Dios. Te rogamos, Señor Padre Santo, que tú tomes control de nuestras finanzas, de nuestra economía, de las necesidades que tienen las familias, Señor oh Dios. Tú eres nuestro Dios, proveedor. Tú vas a sostenernos, Señor oh Dios, y creemos que así será. Te rogamos, Señor, y nos humillamos delante de ti, Señor, para rogarte, Señor oh Dios, que tú sanes esta tierra. Te pedimos por Santa Cruz, en este departamento, Señor, que se elevan, Señor, la contaminación, que se elevan, Señor, la cantidad de muertos por esta pandemia, Señor oh Dios. Te pedimos, Señor, tomes el control, Señor oh Dios, en Montero, en el Beni, Señor, Potosí, departamentos que están siendo afectados, Señor oh Dios, en este tiempo. Tú eres nuestro Dios y confiamos y creemos en ti, Señor, que tú nos librarás de este mal, Señor oh Dios. Que tú, Señor, sacarás a este pueblo de esta situación difícil. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te entregamos nuestras familias. Te entregamos, Señor, a nuestros seres queridos. Guárdanos, protégenos, Señor, de este mal. Oh Dios Padre Santo, más nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes lo mejor para nosotros, sabiendo que tus propósitos se cumplirán, Señor, oh Dios. Bendito, alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, oh Dios, porque estamos seguros que tú oyes nuestras oraciones, que nuestros clamores, Señor, oh Dios, llegan al trono de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, todos estos favores, no porque lo merezcamos, Señor, mas por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice al Señor mi corazón, adora su nombre hoy. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
salió, es un nuevo amanecer. Yo cantaré a ti otra vez, pase lo que pase, venga lo que venga. Te cantaré aún al anochecer. Bendice al Señor mi corazón, adora su nombre hoy. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Inmenso amor y de ira lenta, grande eres tú, bueno tu corazón, por toda tu bondad te seguiré cantando. 10,000 razones yo encontraré. Bendice al Señor mi corazón, adora su nombre hoy. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Bendice al Señor mi corazón, adora su nombre hoy. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y cuando al fin ya no tenga fuerzas, se acerque el día y tenga que partir, mi alma cantará de tu amor sin fin. 10,000 años y para siempre más, para siempre, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
Nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Hermanos, uno de los textos que se ha leído y se ha repetido una y otra vez, aún en el anterior problema, en los 21 días de paro cívico en nuestra ciudad y en Bolivia, cuando la iglesia salía a orar, cuando las personas salían a orar, se ha leído una y otra vez un texto de la palabra. Y en estos días también se repite y se lee esta palabra que se encuentra en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 15. Vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 15. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, Señor, para entender esta palabra y que esta palabra, Señor, renueve nuestros corazones y que esta palabra, Señor, traiga, Señor, un cambio de actitud en nuestras vidas. Nos ponemos delante de ti, Señor, para recibir esta palabra, Señor. Háblanos, Señor, oh Dios Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y que cada persona en esta mañana, Señor, podamos recibir esta palabra que pueda renovar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, esta pandemia o el coronavirus se dice que en el mundo ha infectado a más de casi 3 millones de personas. Y los muertos alcanzan a unos 200,000 y tal vez más ya en este tiempo. Sabemos que en Bolivia también hay muchos infectados y hay muchas muertes. En el mundo la economía de los países ha sido golpeada duramente y la crisis que vamos a enfrentar, según algunos dicen, será una crisis de los mayores que se ha vivido en la historia de la humanidad. Los gobernantes, los presidentes están desesperadamente buscando cómo estabilizar su economía o cómo levantar y poner a corriente la economía. Las empresas, las industrias también están preocupados. Hermanos, en conclusión podemos decir que este mundo, que la humanidad será otro después de esta época. Será diferente después de esta época. Vamos hacia un mundo, hacia un futuro que no nos imaginábamos y no lo conocemos. Y enfrentamos un panorama incierto. Y es frente a esta situación que nos preguntamos, ¿cómo será la iglesia del Señor después de este desastre del virus? ¿Cuál será la actitud de los creyentes frente a esta situación inevitable? ¿Cuál será nuestra actitud? Si seguimos siendo los mismos como iglesia, si seguimos siendo los mismos como creyentes, como hijos de Dios, si después de esta pandemia seguimos haciendo las mismas cosas, este tiempo de juicio temporal que Dios ha permitido será en vano. Hermanos, si algo bueno está permitiendo el Señor, es que la iglesia a través de esta situación salga de esta prueba renovada, victoriosa, fortalecida. Que este tiempo de prueba pueda fortalecernos y pueda hacernos cambiar de nuestra actitud. La palabra del Señor dice que hay sanidad
de la tierra y prosperidad, que está relacionado con la obediencia de su pueblo. Esto lo digo porque el texto que hemos leído tiene que ver con todo esto. El texto de 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. Hermanos, este texto fue presentado cuando el templo que hizo Salomón había sido presentado. Entonces, cuando terminaron el templo, hicieron sacrificios, muchos sacrificios, hicieron una gran fiesta que duró muchos días y fue una fiesta de mucho gozo, de mucha alegría, como nunca jamás antes el pueblo de Israel había tenido. Mas el Señor, cuando Salomón oró por este objetivo, el Señor aceptó estar en aquel templo que Salomón había construido. Sin embargo, quedó bien en claro. Dios dijo claramente que lo que más Él requería no era precisamente tanto los sacrificios, no era tanto la edificación de aquel tiempo, sino el quebrantamiento de su corazón. Que su pueblo se quebrante delante de Él. Hermanos, Dios va a responder de acuerdo a nuestra humildad. Dios va a responder si nosotros somos humildes, una actitud de humildad delante de Él. Y en este versículo, cuando empieza, si se humillare mi pueblo, vemos que Dios requiere humildad. Hay una humildad requerida. Versículo 14 empieza diciendo de esa manera. Lo que Dios demanda del pueblo, lo que Dios demanda de las naciones, lo que Dios demanda de su iglesia para responder a las oraciones es humillarse. ¿Y por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Dios resiste al soberbio. Entonces, la falta de nuestra santidad es lo que tiene que llevarnos a humillarnos delante de Dios, que es santo. Normalmente, para poner ejemplo, normalmente los pobres se humillan ante los ricos para pedir, para conseguir el sustento. Nosotros también somos pobres y por eso apelamos a la misericordia divina. Somos pobres delante del Señor y apelamos a esa misericordia de Dios. Hermanos, la mayor contradicción que pueda existir en el pueblo cristiano es que un creyente sea orgulloso, es que un creyente sea soberbio, es que un creyente sea iracundo, de mal genio, descontrolado. Y nosotros podemos ver en estos días creyentes, hijos de Dios, o tal vez en las iglesias sí que están viviendo una actitud de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia. ¿Qué es humillarse? Debemos pensar qué significa humillarse. Humillarse es poner de lado nuestra apariencia. Poner de lado nuestra apariencia. Aparentamos ser buenos creyentes, aparentamos ser grandes hombres, aparentamos ser hombres perfectos o mujeres perfectas, mujeres santas. Vivimos en un tiempo de apariencia y es necesario dejar esta apariencia a un lado, despojarnos de nuestra propia justicia, dejar nuestros proyectos personales y poner en los brazos del Padre Celestial. Así que nuestras oraciones, nuestra petición al Señor todos los días debe ser para que Dios nos enseñe a ser humildes. Porque Dios requiere nuestra humildad. Si se humillare, dice el texto, si se humillare es una condición. Pero no solamente requiere el Señor la humildad, sino esta humildad tiene que ser expresada. ¿Cómo expresamos nuestra humildad?
Muchas personas suelen decir, yo soy humilde. Muchas personas dicen, aquella persona es humilde y a veces confunden la palabra humilde con pobre. Hay muchos pobres orgullosos y muchos ricos humildes. El texto nos dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Muestra al pueblo que tiene que ser humildad y nosotros invocar su nombre. La invocación tiene que ver ya con una actitud, con una expresión. Así que nuestra actitud afecta al Señor. De la manera en que nos presentamos afecta al Señor. El nombre de Dios es glorificado o es blasfemado. Cuando Dios pone su nombre sobre una persona, corre un riesgo. Cuando Dios ha puesto el nombre sobre la iglesia, sobre su persona, corremos un gran riesgo. Por ejemplo, cuando David pecó contra Dios, los enemigos blasfemaron contra el nombre de Jehová. Por eso la palabra del profeta Natán fueron estas. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. Pero como en este asunto has hecho blasfemar, dice la palabra, has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Hermanos, nosotros hacemos que otras personas puedan blasfemar porque pecamos. ¿Quiénes son entonces los que deben humillarse? El pueblo del Señor, su iglesia, usted, yo, nosotros, donde su nombre es llevado y pronunciado. Es en la iglesia que se pronuncia el nombre del Señor. Es en nuestras familias que se pronuncia el nombre del Señor. El ser conscientes que somos representantes de Dios y debemos honrar su nombre. El vivir en humildad hace grande el nombre de Dios. Hermanos, nuestra actitud dice mucho delante de los demás y dice mucho delante de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque la humildad abre camino a las bendiciones y a la guía del Señor. La humildad nos permite conocer la gracia y la dulzura de la vida espiritual. La humildad nos conduce, hermanos, a la grandeza cuando el Señor nos pone en esa situación. El Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios requiere humildad y debemos expresar nuestra humildad invocando el nombre de Dios. Debemos tener en cuenta esto. Dios requiere nuestra humildad, pero debemos expresar esta humildad. Debemos expresar a través de nuestras invocaciones, de nuestra actitud. Y la palabra del Señor dice que la humildad es recompensada. Amén. La humildad es recompensada. Hermanos, el fruto que produce el humillarse delante de Dios es que captamos la atención de Dios. Cuando nos humillamos, invocamos el nombre de Dios, captamos la atención de Dios. Hermanos, por eso dice, entonces, si nos humillamos, Dios responderá. La palabra entonces es una manera de decir, a partir de ese momento, desde allí voy a comenzar a oír. Dice el texto, entonces oiré. Si se humillare mi pueblo, entonces oiré. Usted se preguntará, ¿por qué muchas veces Dios no oye mi oración? ¿Por qué Dios no oye la oración de la iglesia? ¿Por qué Dios no oye las oraciones de esta nación? La respuesta es la falta de humildad. Hace que nuestra vida espiritual sea pobre con un falso concepto de grandeza.
Hermanos, hemos tenido un falso concepto de grandeza. Somos los mejores. Estamos en una economía próspera. Ya no somos pobres. Somos un pueblo libre, un pueblo fortalecido. El orgullo, la soberbia, un concepto aparente de grandeza. Hermanos, dice la palabra, si se humillare, entonces oiré desde los cielos. Entonces oiré desde los cielos, es una promesa del Señor. Si nosotros nos humillamos e invocamos, entonces el Señor oirá desde los cielos. El Señor va a oír nuestro clamor. El saber que tenemos un Dios que nos atiende, el saber que tenemos un Dios que responde a nuestras necesidades, es un gran consuelo, porque sabemos que al final será juzgada nuestra causa. Él va a oír nuestras peticiones. La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia cierra los ojos, cierra el oído del Señor. Y nuestras oraciones y nuestro clamor no son atendidas, porque el Señor requiere nuestra humildad, requiere que invoquemos humildemente a Él para que Él pueda oír nuestro clamor desde los cielos. La palabra del Señor nos relata acerca de un hombre como es Manasés, que fue un rey malvado, un rey muy malo, aunque fue hijo de un gran rey. Dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 33, del 1 al 20, que entre las cosas malas que Manasés había hecho fue edificar altares a otros dioses en la misma casa de Jehová. Escucha, hermano, aún esto parece una coincidencia. Manasés había edificado altares a otros dioses en la misma casa de Jehová. En nuestra nación hubieron personas, autoridades que edificaron altares a otros dioses. Manasés hizo esto. Ha incentivado la idolatría, la adivinación, la hechicería, la brujería al pueblo de Israel. Sí, hermanos, el pueblo de Israel, él era el rey de Israel, incentivó. Así como en nuestra nación, tenemos que decirlo, también se ha incentivado el altar a otros dioses. Se ha incentivado la hechicería, la brujería. Y ha dedicado la adoración a los ejércitos de los cielos, es decir, a los astros. Hermanos, además hizo pasar, dice, por fuego a su propio hijo. Pero este hombre Manasés fue llevado cautivo, fue llevado preso, encadenado por Babilonia. Y él, en esa condición de ser cautivo, encadenado, dice la palabra, él se humilló y se arrepintió. Y Dios, al ver su humillación, lo escuchó y restauró y lo reconfirmó en el reino. Hermanos, la humillación es recompensada. Al hacer Dios que escucha nuestro clamor, Él oye desde los cielos nuestro clamor, hay una recompensa de que restaura a su pueblo, de que restaura nuestras vidas. Hermanos, necesitamos humillarnos, invocar el nombre de Dios y seremos recompensados. Porque Él va a oír nuestro clamor. Porque Dios va a responder de acuerdo a nuestra búsqueda. Es importante cómo buscamos al Señor. Y dice el texto, y oraren. Y oraren. La importancia de la oración que nos habla este texto. Cuando uno se humilla delante de Dios, lo que desea es hablar con Él.
Cuando nos humillamos delante del Señor, deseamos hablar con Él, porque solo el Señor puede comprendernos, porque solo Él puede atender, porque Él solo puede ayudarnos en ese momento. Hermanos, cuánta bendición hay en una vida de oración. Y cuántas cosas hemos perdido cuando dejamos de orar. Hermanos, nuestras victorias dependen de esta frase. Y oraren, dice el texto. Y oraren. El Señor nos está diciendo, y oraren, porque no estamos orando. La oración no tiene sustitutos. A cambio de oración no podemos hacer otra cosa. Es orar. Porque hay poder en una vida llena de oración. Hermanos, la oración del cual el Señor nos está hablando es la oración de arrepentimiento. Porque muchas veces oramos simplemente para quejarnos o para pedir al Señor. Nuestras oraciones son buenas para pedir solamente al Señor y no siempre para arrepentirnos. Pero aquí el texto nos habla de una oración de arrepentimiento, una oración de confesión. La oración que se refiere el Señor nos habla de esta oración en la cual debemos confesar nuestros pecados. Este texto hace referencia a la falta del pueblo que comete errores contra Dios. En la oración que Salomón ha hecho antes de inaugurar el templo, él dijo que había pecado contra el prójimo, de ser derrotados en batallas. Si los cielos se cerraran y que no haya lluvia por causa del pecado, y si hubiera hambre y si hubiera pestilencia por la misma causa, pedía al Señor que lo escuche. Esta oración la encontramos en 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 22 hasta el 31, cuando expresa Salomón estas palabras. Pero si el pueblo orare, Dios entonces, Él oiría desde los cielos y perdonaría sus pecados. Hermanos, el clamor del hombre desde lo más profundo de su corazón, quebrantado por el pecado, trae la pronta respuesta divina. Y en esto concuerdan las palabras de David. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, dice Salmo. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Cuán importante es la oración. Pero la importancia de esta oración es acercarnos a Él. El texto dice, y buscar en mi rostro. Solamente cuando nos acercamos a Él podemos buscar el rostro de Dios. El anhelo, el deseo de Dios es tener un encuentro personal con sus hijos. El deseo de Dios es encontrarse con su pueblo, con sus hijos. Entonces, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? No es lo mismo que orar. No es lo mismo que orar, buscar el rostro de Dios. Usted y yo podemos orar sin buscar el rostro de Dios. Y es lo que la mayoría de nosotros hacemos, o en la mayoría de nuestras oraciones, es sin buscar el rostro de Dios. ¿Por qué decimos eso? Es como hablar con una persona sin mirar el rostro, sin mirar a los ojos. Buscar el rostro de Dios es entrar en una comunión íntima y profunda con el Padre. Vamos a poner un ejemplo. Un niño cuando hace algo malo y es reprendido por su padre, el padre se acerca a su hijo y le reprende. Y el niño responde, pero responde sin mirarle al padre. Responde mirando a un lado. Habla con su padre mirando a un lado. Y por eso muchas veces el padre dice, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Y muchas veces usted ha dicho a alguna persona, a ver, dime.
mirándome a los ojos. ¿Qué significa hablar delante de una persona mirando a los ojos? Hermanos, el asunto es que para mirar el rostro, para mirar a los ojos a alguien, uno tiene que sentirse libre. Cuando uno no tiene nada, cuando uno es honesto y está con la verdad, puede mirar a los ojos y hablar con libertad. Pero también uno mira a los ojos cuando está dispuesto a ser confrontado y aceptar lo que en realidad es. Por eso es difícil muchas veces cuando ocultamos algo, hablar de frente mirando a los ojos. Cuando alguna persona le dice algo, la otra persona le dice, bueno, dime lo mismo, pero mirando a los ojos. Hermanos, y ahí es donde fácilmente nos escondemos de Dios, aún estando orando, porque no queremos ser confrontados. Nuestras oraciones son superficiales. A veces nos limitamos simplemente a dar gracias a Dios en los momentos de alimento. Nuestras oraciones es como hablar con una persona sin mirarle los ojos superficialmente. Pero aquí el Señor está pidiendo que oráramos, buscando su rostro, entrando en una íntima comunión con el Señor. Y ahí es donde usted y yo nos rendimos. ¿Has tenido la oportunidad de buscar el rostro de Dios? Estamos buscando el rostro de Dios como iglesia. Estamos buscando el rostro de Dios como persona, como nación. Hermanos, Dios va a responder de acuerdo a nuestro arrepentimiento. Es importante arrepentirnos. ¿Y cómo nos arrepentimos? Reconocer nuestros malos caminos. Versículo 14 nos habla acerca de eso. Al leer el texto pareciera que Dios está hablando a un mundo inconverso, a los incrédulos. Pero la frase o el texto dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces nos da a entender que Dios está hablando a su pueblo, a sus hijos. No está hablando al mundo, no está hablando a los inconversos. Está hablando al pueblo de Dios. Cuando dice, si mi pueblo se humillare, no está hablando a los incrédulos. Está hablando a su pueblo, a su iglesia. Y la pregunta es, ¿puede andar el pueblo de Dios en malos caminos? ¿Puede andar la iglesia de Dios en malos caminos? La respuesta es sí. Note que el texto dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Si se convirtieren de sus malos caminos. Dios sabe que su pueblo anda en malos caminos. Dios sabe en estos días que su iglesia anda en malos caminos. Así fue en el pasado y así es hoy en día. No es diferente. Y la iglesia de Dios anda en malos caminos porque está preocupado en muchas otras cosas que no es precisamente lo que Dios quiere. Está preocupado en criticarnos de que si Él tiene la verdad o aquel tiene la verdad. Están preocupados de que nosotros somos los verdaderos y los otros son falsos. Está preocupado en buscar poderes dentro de las estructuras de la iglesia. Está preocupado por las edificaciones. Está preocupado por otras cosas. Está haciendo cosas que no debería de hacer y estamos andando en malos caminos. El Señor pide que nos convirtamos de nuestros malos caminos porque Él sabe que su iglesia está andando por malos caminos. Porque aún dentro de la iglesia, en las familias, hay problemas, hay dificultades. Nosotros somos iglesia. Su familia es iglesia. Y a veces nuestras familias andan por malos caminos. Porque nuestras relaciones personales están quebradas. Porque hay soberbia en la familia, porque no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice. Hay peleas, hay discusiones, hay malas palabras dentro de nuestra familia. Estamos actuando injustamente, estamos en malos caminos.
Y el Señor nos está pidiendo que nos convirtamos de estos malos caminos. Dios no permanece indiferente ante nuestro pecado o ante el pecado de su pueblo. Él no tolera nuestros malos caminos, porque si no sería negar la obra expiatoria de su propio Hijo. Por eso, hermanos, por eso es que se vale de estas disciplinas correctivas para que volvamos a Él. Esta pandemia, estos virus, estas enfermedades, Dios permite como algo que pueda corregirnos y pueda permitir que nosotros podamos buscar el rostro de Dios. Y creo que sí, muchos están buscando el rostro de Dios. La iglesia se está moviendo para buscar el rostro de Dios. Tiene que ser de esa manera, porque sería en vano que Dios haya puesto esta prueba para que su pueblo reaccione, para que su pueblo empiece a orar, busque el rostro de Dios, para que nuestro clamor sea escuchado. Podamos arrepentirnos y podamos convertirnos de nuestros malos caminos para hacer lo que la iglesia debería de ser verdaderamente. Hermanos, Dios nos manda a que nos convirtamos de nuestros malos caminos, porque el pecado nos lleva a seguir bajo toda perversidad y nos conduce como si Dios no estuviera viendo lo que estamos haciendo. Por eso el rey David en Salmo 139 dice, clama David y dice, examíname, oh Dios. Hoy podemos decir, Señor, examíname, ¿en qué estoy mal? ¿Habrán caminos de perversidad en mi vida? ¿Habrá caminos de perversidad en su vida? ¿Habrá caminos de perversidad en la iglesia del Señor en estos tiempos? Hermanos, es importante oír esta palabra y poner en práctica esta palabra. Así como dijimos que este texto fue repetido, leído una y otra vez en nuestro medio por la iglesia. Pero la palabra nos dice que no simplemente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y si el Señor está pidiendo que nos humillamos verdaderamente, debemos humillarnos. Y si el Señor está pidiendo que oráramos, debemos orar e invocar su nombre. Y si el Señor está diciendo que busquemos su rostro, debemos buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que seamos perdonados. La importancia del perdón, porque el Señor dice, yo perdonaré. Esta es la garantía que tenemos todos los que nos humillamos, todos los que oramos y todos los que buscamos el rostro del Señor. Lo más importante en la vida del ser humano es el poder experimentar el perdón de sus pecados. ¿Cuántas veces cuando nos hemos sentido perdonados por el Señor, hemos sentido que una carga pesada fue quitada de nuestro ser? Nada, hermanos, arruina más el alma y el espíritu que el pecado. El pecado destruye nuestra alma, el pecado destruye nuestro espíritu. El hombre quedó separado de su Dios cuando obedeció una voz contraria en el huerto de Edén. Es en aquella ocasión donde los primeros hombres creados por Dios se escondieron del rostro de Dios porque habían escuchado una voz contraria. Desde entonces quedó marcado por el pecado y el único que puede perdonarnos es Dios. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay ofensa tan grande que Él no perdone. No hay faltas tan graves que Él no perdone. Lo único que Él no perdona es cuando el hombre abiertamente le rechaza y hasta blasfema contra Él. Porque incurre en ello, en el pecado llamado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mas la palabra de Dios en Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas.
Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, así es como Dios obra. No hay pecado que no pueda ser emblanquecido por la sangre del Cordero. Y la recompensa del Señor, la promesa del Señor, dice, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Es el resultado final. Y esto nos revela dos cosas. En primer lugar, la tierra está enferma. ¿Por qué dice el Señor sanaré su tierra? Porque la tierra está enferma. Nuestra tierra está enferma. Hay en ella todo tipo de enfermedades y contaminación. Y de eso lo sabemos muy bien. Contaminación espiritual, contaminación en el medio ambiente. El hombre de una manera desenfrenada ha ido enfermando la tierra, ha ido enfermando la naturaleza que es creación de Dios. El presente virus es la prueba. El coronavirus es la prueba en este tiempo. Pero ahora tenemos una generación, ahora tenemos un pueblo que gime y clama. Romanos 8, 20, 22, el apóstol Pablo dice, gime con dolores de parto, deseando ser redimida. Hay una generación hoy que se levanta, una generación que se levanta a gemir con dolores de parto, deseando ser redimidos por el Señor. Y esa generación es su familia, y esa generación es usted. Esa generación tenemos que ser nosotros, que nos humillamos y gemimos delante del Señor, buscando ser redimidos por el Señor. En segundo lugar, hermanos, nuestro arrepentimiento contribuye para la sanidad. La sanidad de dos cosas, dijo el Señor al respecto, la sanidad de la tierra. Por un lado, somos la sal. Vamos a volver a ser sal. Este elemento que preserva la corrupción. La sal preserva la corrupción. Por eso se echa la sal a la carne, porque no se va a corromper la carne con la sal. Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, en segundo lugar, cuando nosotros somos sanados, volveremos a ser la sal y volveremos a ser la luz del mundo, los que podemos despejar las tinieblas, los que podemos hacer que las tinieblas de este mundo puedan huir. Así que el Señor sanará nuestra tierra cuando el pueblo se humille. Sanará nuestra tierra cuando el pueblo ore y busque el rostro de Dios. Mis amados hermanos, el corazón quebrantado y arrepentido es el medio que Dios usa para traer sanidad a nuestra vida, a nuestro pueblo, a Bolivia, a la humanidad. ¿Por qué nuestra tierra cada día se destruye? ¿Por qué cada día la tierra se destruye? ¿Por qué cada día nuestro medio se destruye? ¿Estamos los cristianos contribuyendo a la construcción o a su preservación? ¿De qué manera la iglesia está contribuyendo para que la tierra sea sanada, para que sea reconstruida? Hermanos, Dios oye nuestras oraciones, aunque no siempre responde según como nosotros quisiéramos. Sin embargo, el texto de 2 Crónicas 7:14 es clara demostración en la Biblia sobre la forma como Dios responde. Y aquí las condiciones: humillarse, orar y buscar su rostro. Pero de manera efectiva, de manera práctica. Esa actitud de corazón quebrantado, que no desprecia el Señor. Usted tiene la garantía, nosotros tenemos la garantía, su familia tiene la garantía que el Señor viene al encuentro y levanta y restaura a nuestro pueblo. ¿Lo hará usted? ¿Empezará a humillarse? ¿Será humilde en su casa? ¿Será humilde como esposo, como esposa? ¿Será humilde como hijo?
Debemos empezar por la familia, a orar buscando el rostro realmente. Quiere decir, entrando en intimidad con el Señor. Nos comprometemos a hacer. Solo el Señor puede ayudarnos aún en esto. El versículo 15 termina diciendo, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Hermanos, este texto es la respuesta a la condición que Dios ha establecido. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos, dice el Señor. Pero si nos humillamos, si oramos, invocamos el nombre del Señor y buscamos el rostro de Dios, ojos abiertos y oídos atentos de parte de nuestro Dios, es lo que anhelamos que suceda, es lo que deseamos que realmente ocurra. Y como hemos leído en la palabra del Señor, y hagamos vida práctica de este texto, que no sea simplemente leer y saber aún de memoria lo que el Señor está pidiendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere respondernos. Dios quiere sanar esa tierra. Pero hay una condición. Si nos humillamos, si oramos, invocamos el nombre de Dios, buscamos el rostro del Señor. Este es el tiempo para que verdaderamente nos acerquemos al Señor, para humillarnos. Allí donde está con su familia, póngase en la posición que usted cree conveniente de presentarse delante del Señor para orar. Incline su rostro y empecemos a orar al Señor. Y que el Señor nos ayude a que verdaderamente nos podamos humillar delante de Él. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Y nos humillamos, Señor, reconociendo que en el pasado fuimos soberbios, orgullosos, autosuficientes. Hemos pecado contra ti. Mas hoy nos despojamos, Señor, oh Dios. Nos despojamos, Señor, de nuestra apariencia. Nos despojamos, Señor, de nuestros pecados, de nuestro orgullo. Nos despojamos de nuestra rebeldía y de nuestro espíritu de autosuficiencia, Señor Dios. Y ponemos en tus manos nuestras vidas porque necesitamos de ti. Porque solo tú, Señor, eres Dios. Porque solo tú eres el Señor. Nosotros somos, Señor, criaturas tuyas y necesitamos de ti. Venimos, Señor, a buscar tu misericordia. Venimos a buscar tu perdón, Señor, en esta mañana. Perdónanos, Señor, oh Dios. Perdona como pueblo tuyo, Señor, oh Dios. Como creyentes, como hijos tuyos. Nos hemos apartado, Señor, y hemos andado por malos caminos, Señor, oh Dios. Porque nuestras actitudes no han sido correctas. Porque nuestros pensamientos no han sido correctos, porque nuestra manera de hablar, Señor, oh Dios, no han sido correctas. Nuestras actividades, Señor, oh Dios, no han sido correctas. Y nos hemos apartado de ti, Señor, andando por malos caminos, Señor, oh Dios. Perdona a tu iglesia, Señor, oh Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Nos humillamos y reconocemos, Señor, oh Dios, que hemos hecho, Señor, cosas que tú nunca nos mandaste a hacer. Señor, perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo, Señor, oh Dios. Hoy queremos, Señor, buscar tu rostro, Señor, oh Dios. Háblanos, queremos sentir tu presencia, Señor, oh Dios. Y te rogamos, Señor, que nos libres, Señor, que sanes nuestra tierra, que sanes Santa Cruz, que sanes Bolivia, Señor, de este virus, de esta pandemia. Que sanes, Señor, oh Dios, no solamente de las enfermedades físicas, más de aquellas enfermedades espirituales, Señor, oh Dios.
Te rogamos y te invocamos, te imploramos, Señor, oh Dios, tu ayuda, tu socorro, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú oirás y perdonarás a tu pueblo, perdonarás a tu iglesia, Señor. Y no porque seamos merecedores de tu perdón, mas por la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga en esta linda mañana. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor para prepararnos para dar nuestras ofrendas. Y vamos a leer una porción de la palabra que está en Mateo capítulo 14, versículo 14 en adelante, que dice de la siguiente manera: Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despida a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de salir. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hoy una vez más podemos ver cómo Jesús sustenta a su pueblo, cómo Jesús en aquel tiempo, dice en la primera parte, tuvo compasión de ellos. Así también en este tiempo, el Señor tiene compasión de usted y de mí. En la situación difícil que estamos pasando, en la situación de prueba que estamos pasando en estos días, casi 2 meses ya en casa, y el Señor nos dice: no tiene necesidad de salir. Es verdad que usted y yo, mucha gente sabe que necesitamos el alimento, la provisión. Y quizás usted puede decir: tan solo tengo 5 panes y 2 peces, tan solo tengo 1 kilo de arroz, tan solo tengo 1 kilo de harina. ¿Sabe qué, amado hermano? Así como en este tiempo, el Señor, con ese poco que tenía, con eso poco que los discípulos consiguieron, que era lo único que había para 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, lo que hizo el Señor fue tomar ellos, agarrar, y dice que alzó los ojos al cielo y los bendijo. Usted, mi amado, un sacerdote, en su hogar, tome lo que tiene, levante los ojos al cielo y bendígalos. Y Dios multiplicará esa provisión que quizás es pequeña, ese dinero que llega a su casa de una u otra manera, es lo más preciado, es lo que tiene y es lo que usará el Señor para multiplicar, para que alcance, para que tenga y pueda saciar su familia de alimento y de provisión, para que pueda pagar su luz, pueda pagar su agua, pueda cubrir las necesidades básicas. Y aún más todavía, como es al final, recogieron y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? En este tiempo, muchas familias
y aunque no hayan tenido la provisión necesaria, de una u otra manera el Señor ha multiplicado y ha sostenido. Nos ha sostenido y nos sostendrá por el tiempo que Dios así lo determine. Solo debemos confiar en Él. Debemos aferrarnos a la palabra, a sus promesas. En esta mañana vamos a predisponer nuestro corazón. Y aunque usted considere poco lo que va a ofrendar esta mañana, sabe que el Señor va a multiplicar. Lo importante es que usted tome esa ofrenda y lo ponga en las manos de Dios y lo bendiga, porque es para el Señor, es para Dios. Imagínense si lo que usted tiene en su hogar, el Señor lo bendijo y lo multiplica, aún más todavía en lo que nosotros vamos a entregar al Señor en esta mañana, confiado en el Señor, confiado en Dios, que no le faltará la provisión, que no le faltará el alimento, que no le faltará el trabajo. Amén. Vamos a tomar nuestra ofrenda, nuestros diezmos, nuestras primicias, y lo vamos a entregar en esta mañana en oración. Y cuando termine, cuando acabe este tiempo de cuarentena, podamos llevar a la casa y decir: esto es tuyo, mi Dios amado, esto lo aparté para ti. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud, por este tiempo que tenemos, Señor, para entregarte nuestro amor, nuestra gratitud a ti a través de las ofrendas. Bendito el Señor. Bendice la vida, la familia de cada hermano. Protege, Señor. Cuídalo, Señor. Lo que tienen en casa, Señor, las provisiones que tienen, mi Dios amado, tú las bendigas y las multipliques, así como lo has hecho siempre, mi Dios amado. Así como lo has hecho hasta hoy, Dios amado, lo que hoy tenemos, sígase multiplicando y podamos ser de bendición para otras personas también. Amado Dios, recibe estas ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, Señor. Te lo damos, Señor, con gozo y con alegría y de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. A Dios sea la gloria y sea la honra. Amén. Dios los bendiga. En la iglesia. Santo tu nombre es, santo tu nombre es. Gracias damos por ese tiempo. Ha sido una alegría poder estar juntos delante del Señor, alabando y alimentándonos con su palabra. Y vamos a terminar dando gracias al Señor. Incline su rostro allí donde está y oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo, por tu palabra que nos fortalece, por tu palabra que nos desafía, Señor, a vivir un nuevo tiempo, Señor. Y la esperanza, Señor, de que tú perdonarás a tu pueblo y sanarás esta tierra. Te damos gracias. Y ahora, Señor, oh Dios, que tu Espíritu, Señor, sea guiándonos, que tu Espíritu, Señor, sea guardándonos y protegiéndonos de todo mal y fortaleciéndonos para que podamos andar, Señor, por tus caminos. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos, Señor, que tu amor, tu gracia, Señor, y tu paz que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros, hoy y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios lo bendiga. Saludos, El Shaddai, Shalom. Saludos, bendiciones. El Señor los bendiga. El Señor los bendiga. Gracias a Saludos. todos.